Bueno, buenos días a todos. En primer medida quiero agradecerle a Presid la posibilidad de estar nuevamente con ustedes. Yo voy a mostrar algunas de nuestras experiencias en lo que hace al manejo de la compactación por tránsito. Bueno, un aspecto que siempre tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de compactación es que el pasaje de maquinarias, las ruedas que pasan por los lotes, normalmente lo hacen en una condición de suelo húmedo. Y la cantidad, la superficie cubierta por los rodados al pasar es realmente importante y se estima que está en el orden del 60% del área de un lote por año. Esto lo podemos calcular si estimamos la superficie, el ancho de trabajo de la maquinaria y el ancho de los rodados. Fácilmente vamos a llegar a este valor. Solamente en una siembra, esto va a depender obviamente del tipo de maquinaria que dispongamos, pero en una siembra la superficie pisada por las ruedas está en alrededor del 23-24% del área y los valores de humedad de suelo al momento de una siembra están cerca de los límites críticos donde el suelo es susceptible de ser amasado o compactado. Pasa lo mismo con la cosecha y ni hablar con lo que vivimos durante esta campaña. En particular, esta campaña en particular fue realmente un caos en lo que hace no solamente al tránsito de la maquinaria, sino en lograr sacar la producción de los lotes, la ausencia de caminos. Fue realmente una situación muy difícil, donde la producción se estaba deteriorando día a día y tuvimos un evento que duró un periodo muy prolongado en el tiempo y de hecho se han generado situaciones realmente muy graves, pero obviamente el productor de alguna manera tiene que sacar la producción y tiene que seguir produciendo. Bueno, los factores que favorecen la compactación los conocemos claramente. De hecho, el tránsito sobre el suelo húmedo es uno de los más importantes. El pisoteo animal, si tenemos presencia de hacienda, ya sea en pasturas como si se hace algún pastoreo de rastrojos. Hay un hecho muy importante que es el hecho de que cada vez la maquinaria es cada vez más grande y más pesada y las ruedas no aumentaron en la misma proporción como aumentó en peso la maquinaria. De hecho, tenemos equipos de elevados pesos por eje, sobre todo en equipos de cosecha, y como yo les decía, los rodados en general son inadecuados a estos tamaños. Y de hecho tenemos un problema que en la región lo que predomina es el monocultivo de soja, y lotes que tienen muy baja presencia de cobertura y la ausencia de cobertura agrava el problema de compactación. Y bueno, en muchas situaciones normalmente yo me voy a referir a este tipo de suelo que son argidoles, que son los que predominan en esta zona, en el sur de Santa Fe. Podemos hacer algún comentario de apludoles, pero el grueso de nuestros trabajos están asociados en este tipo de suelos y esto que se ve pintado con rojo es un solo elemento estructural, es un bloque masivo que constituye una limitante muy grande del crecimiento de raíces. En una situación donde esto permanece seco, las raíces es muy difícil que lo logren superar y frente a un evento donde podemos tener condiciones extremadamente secas, se pueden haber seriamente afectado el rendimiento de los cultivos. Esta es otra situación bastante frecuente en muchas áreas de nuestra región, la presencia de napas, que combinado con un año extremadamente húmedo hace que tengamos sectores anegados y bueno, una situación muy difícil de manejar con una napa que fluctúa por encima del metro de profundidad, donde frente a la frecuencia de un fenómeno de una lluvia intensa como la que hemos tenido en estos últimos meses, la situación fue realmente muy compleja para manejar. Podemos dividir el tema compactación en dos grandes momentos para manejarla. Por un lado, cómo hacemos para reducir el impacto de la compactación y por el otro, una vez generada esta compactación, si no la hemos podido limitar o reducir, ¿cómo hacemos para recuperar esos lotes compactados? Bueno, ¿cómo reducir el impacto de la compactación? Hay muchísima bibliografía que habla de tránsito controlado. Yo desde el tema que voy a hablar muy poco, evidentemente el mayor desarrollo ha tenido en países como Europa, como Australia, donde te hacen un ajuste de las trochas de la maquinaria y logran que la maquinaria pise siempre en el mismo lugar. De hecho, hay muchos trabajos de investigación que hablan de que el 70% de la compactación lo genera el primer pasaje de rueda y el segundo pasaje solamente el 30%. O sea que pisar en el mismo lugar es una gran ventaja.
Sucede que nuestro esquema de trabajos, donde el 60 o 70% del área está trabajado bajo alguna forma de arrendamiento, que son contratos anuales, que los productores no tienen una continuidad sobre esos lotes, y es normal que se contraten servicios, ya sea servicios de pulverización, como servicios de cosecha, como servicios de fumigación. La Argentina tiene una característica muy diferente en ese sentido a otros países, donde realmente hay contratistas de cosecha muy importantes que recorren el país. Eso hace muy difícil de manejar algún sistema de tránsito controlado. De hecho, es una variable que es interesante aplicarlo y solamente está en condiciones de que tiene campo propio y prácticamente dispone de toda la maquinaria. Sí, lo que se puede hacer frente a eventos con suelos húmedos es generar zonas de alto tránsito para movilizar todo lo que sean tolvas, autos descargables, y si son lotes largos, generar algún clase de camino donde tratar de orientar el pasaje de las tolvas por ese lugar, y de hecho es un beneficio muy importante. Que es el segundo punto, definir sectores de tránsito intensivo, y el otro factor que puede ser importante es el uso de algunas herramientas de agricultura de precisión con antenas correctoras que permite realizar correcciones realmente en el orden de los 5 centímetros, que sería una opción, pero siempre hablando de gente que pueda tener un manejo de maquinaria propia o contratar servicios que estén realmente muy bien equipados y profesionalizados. El otro punto, que es realmente donde seguramente tenemos más posibilidades de trabajar, es la utilización de neumáticos especiales, rodados especiales. Ustedes saben que la compactación se genera, es un problema de presión, es una relación entre el peso del equipo, la masa del equipo y la superficie de contacto. En la medida que usemos neumáticos más grandes, neumáticos de mayor superficie de apoyo como neumáticos radiales, ese impacto va a ser menor. Si podemos usar orugas como la que se pueden ver afuera, va a ser aún mejor, y es una opción interesante para reducir el impacto de la compactación. Nosotros tenemos medido que el efecto de la compactación puede ser muy importante sobre el rendimiento, y hemos medido mermas del orden del 25 al 30% de la producción de los cultivos siguientes sobre las huellas. O sea que realmente el efecto de la compactación hay que tenerlo en cuenta y que de alguna manera es importante manejarlo con mucho cuidado. Dentro de los rodados radiales hemos hecho algunas evaluaciones en equipos de siembra, concretamente en el área de Manfredi, evaluando rodados convencionales y radiales, usando penetrometría. Yo le explico los gráficos de penetrometría, que hay varios. En el eje horizontal, hacia la derecha se incrementan los valores, y en el eje vertical está la profundidad en centímetros. Lo que hemos visto siempre que utilizamos rodados radiales, el rojo es el convencional, o sea, el rojo es el equipo de tractor y sembradora con rodado convencional, y el azul es el mismo equipo con rodado radial. Lo que se ve tomando tanto en el centro de la huella como a 30 centímetros, como a 60 centímetros del centro, es que el impacto de la compactación, tomando valores de resistencia a la penetración, siempre es mayor cuando usamos neumáticos convencionales. Y mejoramos en la medida que pongamos rodados de mayor superficie de apoyo, como los radiales o rodados de mayor tamaño. De hecho, si hubiéramos usado duales, los resultados serían también en ese sentido, ¿no? El otro punto, que es quizás donde nosotros más hemos trabajado, es en el tema, el efecto de rotar cultivos. Y siempre está la pregunta, ¿y si hacemos una labranza profunda? Bueno, yo les voy a contar un poco cuál es nuestra experiencia en el área de oliveros. ¿Qué sabemos de rotar cultivos? Nosotros hemos hecho una serie de evaluaciones de cuál es el crecimiento de raíces. Esto es la grilla que utilizábamos tiempo pasado para hacer lectura de raíces. Es una grilla que forma cuadritos con hilos que están ubicados cada 2 centímetros. En un perfil de suelo, o sea, en una excavación de suelo, colocamos la grilla sobre la pared y se van contando cuadrito por cuadrito cuántas raíces hay, y luego hay alguien que nos ayuda a tomar nota, y se van constituyendo estos mapas. En estos mapas, el cuadrito blanco no hay raíces, el cuadrito verde claro o amarillo es 1 o 2 raíces, el cuadrito
verde es 3 a 4 raíces y el verde oscuro es más de 5 raíces. Entonces, arriba tenemos estos dos mapas de raíces, corresponden a soja, soja testigo, soja creciendo en la huella, trigo testigo, trigo creciendo en la huella, maíz testigo, maíz creciendo en la huella. Siempre cuando vemos raíces, tienen que tener en cuenta que si bien puede haber el mismo perfil de suelo, puede tener distintos mapas de raíces según el nivel de humedad y las condiciones climáticas. O sea que los mapas de raíces son todos diferentes. Lo que nosotros tratamos de reflejar acá son los promedios de mapas que hemos encontrado. Y lo que vemos acá es que para el caso del cultivo de soja, es el cultivo más afectado por la compactación y el que tiene menos posibilidad de explorar situaciones compactas. El trigo es donde los mapas son prácticamente iguales, casi no hay diferencia entre el mapa de raíces del cultivo de trigo creciendo en una situación de alta compactación versus en una situación testigo, y el maíz, si bien tiene un crecimiento vigoroso y en algunos lugares logra atravesar la compactación, no es lo mismo que el trigo, donde la distribución de raíces es mucho más uniforme y logra un crecimiento mucho más parejo. Luego vamos a avanzar sobre este punto, tratando de explicar lo que vemos cuando evaluamos distintas rotaciones y su efecto sobre las compactaciones. Bueno, hemos hecho una serie de relevamientos, en muchos casos con diferentes secuencias de cultivos. Yo le voy a mostrar un par solamente, uno de ellos una serie Maciel, donde yo otra vez, no sé si se llega a ver porque es un poco clara la sala, destacado con rojo están las compactaciones en un lote. Serie Maciel es un argidol típico donde había un predominio de soja en la secuencia. Esto era un productor que había comprado un lote vecino y me decía, mirá, tengo este lote y está pinchado, no hay forma de que tenga el mismo rendimiento que el campo mío, que lo vengo manejando en rotación desde hace muchos años. Entonces fuimos a verlo con la técnica perfil cultural y lo que vimos, que a pesar de que había tenido un maíz en la rotación, había un predominio de historia de monocultivo, y había un bloque compacto prácticamente continuo en todo el perfil. Mientras que el rotado se encontraba algunas huellas y habían algunos sectores de un grado de compactación intermedia que no eran tan densos como en los sectores de huella. Cuando hicimos penetrometría, otra vez le cuento, en el eje horizontal aumenta hacia la derecha y acá está es profundidad, lo rojo es monocultivo, lo verde es rotado. Lo que vimos es que en el caso del monocultivo, los valores de resistencia a la penetración eran mucho más elevados que los valores de la situación rotada. Habitualmente nosotros tratamos de hacer estas determinaciones en esta época del año, con el suelo en capacidad de campo, para que no nos interfiera la humedad del suelo en las mediciones. También hemos medido en otras situaciones, en este caso en totoras, una situación de monocultivo arriba, donde tenemos un altísimo porcentaje de estados delta. Nosotros estamos usando esta variable, la superficie de los bloques compactos en el perfil, como un indicador de la calidad de ese suelo. Hemos medido velocidad de infiltración en el orden de los 16 milímetros hora y hemos medido en una situación rotada, alambre de por medio, esta situación donde prácticamente solo encontramos las huellas recientes que se ven en la superficie y los valores de infiltración que prácticamente superan al doble de la situación inicial. O sea, en este esquema de producción, en este ambiente, en el de arriba, si nos cae una tormenta de verano normal de 30 a 35 milímetros hora, ese suelo va a estar absorbiendo solamente la mitad de esa agua, porque está seriamente limitado por esa desificación subsuperficial. En cambio, en la condición de abajo, ese lote va a poder aprovechar prácticamente todo el agua que cae en una tormenta intensa y eso va a quedar para los cultivos subsiguientes. Y es muy interesante mostrar un ensayo de rotaciones que conduce Silvina Bacigalupo, Anita Oliveros. Es interesante porque ese ensayo tiene ya 10 años desde su instalación. Esta es la situación inicial, un lote muy degradado, una compactación continua conformando un piso. Esto no es un piso de disco, es la acumulación de las huellas de los pasajes de los últimos años. Y así es lo que sucede en los lotes de monocultivo. El hecho de que tengamos el 60% de tránsito y no tengamos raíces de gramíneas
que lo puedan trabajar y que no puedan aprovechar por ahí las dilataciones y contracciones, hacen que las huellas se empiecen a acumular. En esta situación se han aplicado diferentes secuencias de cultivo. Acá seguimos con el monocultivo, fíjense que es una situación parecida. Los valores de bloques masivos nos da en un valor similar. ¿Qué pasa cuando metemos un cultivo de cobertura? Fíjense qué interesante. La inclusión de un trigo como cultivo de cobertura en la secuencia, o sea que acá tenemos, al igual que la parcela al lado, tenemos los 10 cultivos de soja, pero siempre tuvimos un cultivo de cobertura en el medio. ¿Qué pasa cuando en la rotación metemos trigo, soja, maíz, soja de primera? ¿Y qué pasa cuando hacemos una secuencia maíz, trigo, soja? En la medida que intensificamos el sistema, en la medida que incorporamos más gramíneas, se reducen los bloques compactos. El tema es que en la medida que intensificamos el sistema, hay cada vez más tránsito. Porque si estamos haciendo 3 cultivos en 2 campañas, tenemos 3 siembras y 3 cosechas. Pero en estos lotes es difícil, estas son fotos del viernes de la semana pasada. En estas situaciones es difícil encontrar huellas anteriores, las huellas de siembra desaparecen porque la misma actividad biológica del suelo, las raíces de los cultivos, las van recuperando. Es notable la diferencia que hay, además, en actividad biológica, que hay gente de la facultad trabajando en ese tema. Dijo el ingeniero Malmantile, que también está trabajando en el ensayo, hizo resistencia a la penetración en las diferentes situaciones. Acá tenemos con rojo los valores de resistencia de monocultivo, con amarillo está los valores de resistencia del cultivo de cobertura, con el verde claro está el maíz, soja de primera, trigo, soja, y con el verde oscuro está la rotación intensiva de maíz, trigo, soja. Fíjense que en la medida que le incorporemos gramíneas a la secuencia, hay cada vez menores resistencia a la compactación. Entonces está siempre está la pregunta, los productores nos consultan, ¿qué pasa con el escarificado? En este ensayo al principio también se hicieron tratamientos con escarificado. Lo que nosotros vimos que realmente aportaba muy pocos beneficios frente a los beneficios que aportaba la inclusión de gramíneas. Fíjense, estas son determinaciones del mismo ensayo al tercer año, que el monocultivo, ya los tratamientos, los valores de resistencia eran significativamente menores por debajo de los 20 centímetros de profundidad. Y aún se notaba el efecto del escarificado, esto es escarificado versus no escarificado, con un efecto localizado. Y lo que tuvimos en otros lugares fue este tipo de problemas. En situaciones húmedas o de ascenso de napas, este es el ensayo, el mismo ensayo se había instalado en el área de Roldán, luego no lo pudimos continuar por varios problemas. A veces hacer en un campo de productor un ensayo de larga duración es realmente muy difícil. Cuando estábamos cosechando, el mismo día habíamos cosechado el testigo sin marcar huella, y cuando entramos en las parcelas escarificadas tuvimos este pequeño problema. Esto es bastante frecuente ver este año, ¿no? Por el ascenso de napas y demás, donde prácticamente los suelos no tenían ninguna capacidad de resistir el pasaje de una maquinaria. Entonces, bien, si tenemos monocultivo y vamos hacia allá en este dibujo, en este gráfico, incorporando gramíneas en la rotación, en la medida que intensifiquemos la rotación, intensificando la rotación vamos a tener, por un lado, menor compactación, también vamos a tener mayor tránsito, y vamos a tener, por otro lado, un mejor equilibrio del balance de carbono orgánico en los suelos. De hecho, frente a la situación, problema que tenemos este año, es necesario priorizar en una secuencia de cultivo. Hoy la gramínea es rentable y es una opción productiva interesante, pero tampoco podemos hacer maíz por su costo o trigo en todos los lotes. Y por lo tanto es necesario hacer un correcto diagnóstico de los lotes, o al menos una observación visual, o tener
de ver cuáles son los lotes más afectados por la compactación, este año lo vemos claramente, para priorizar con gramíneas. Nosotros tenemos dividido, en base a una serie de datos de 90 perfiles analizados, valores limitantes de porcentaje de estados masivos, que nos da un valor limitante de 23%, que diferencia ambientes de mayor aptitud versus ambientes de menor aptitud productiva, y un valor de infiltración del orden de los 26 milímetros hora. Y me tengo que apurar un poquito porque se me va el tiempo. ¿Por qué es importante las gramíneas de invierno en la rotación? Porque permiten la realización de doble cultivo, porque genera un volumen de rastrojo muy bien distribuido, permite controlar maleza, que es un problema realmente muy grande, son rastrojos de lenta descomposición, consumen agua y pueden bajar napas, diversifican el sistema. Y hay un elemento muy importante, que es la movilidad de agua en el suelo. Fíjense, esto es un cultivo de soja, esto es una foto sacada en el mes de febrero. Si nosotros hacemos infiltración en un bloque masivo, el movimiento de agua está en el orden de los 15 milímetros hora versus el suelo normal, que está superando los 30 milímetros. En una lluvia de verano es normal que esto permanezca seco y esto permanece húmedo. En cambio, en el trigo, que habitualmente tiene lluvias de recarga otoñales de muy baja intensidad, los suelos se humedecen en su totalidad y las raíces del trigo, estas son fotos del jueves, donde era un trigo con apenas 3 macollos, ya estaban explorando los bloques masivos y están recuperando la porosidad de los suelos. Bueno, entonces para terminar, resulta necesario reducir el impacto de las compactaciones por tránsito, en especial en otoños húmedos, y bueno, tratar de usar cualquier herramienta que se ajuste a nuestra situación. Los problemas de compactación son mucho más frecuentes en lotes de monocultivo. La incorporación de gramíneas en general reducen los sectores compactos y bueno, en los lotes de rotación intensiva solo aparecen compactaciones con las huellas recientes. Y bueno, de hecho las propuestas de manejo siempre deben incluir la intensificación con inclusión de gramíneas y siembra directa. Por último, los queremos invitar de parte de INTA Oliveros a una jornada que estamos planificando para el 22 de septiembre sobre las gramíneas como eje del sistema agrícola. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guille. Nos queda un pequeño espacio para preguntas, así que adelante. Buen día. Quería preguntarle si había visto diferencia entre trigo ciclo corto y ciclo largo en la descompactación y si habían probado escarificador con el agregado de sulfato de calcio en profundidad. Respecto a la primera pregunta, a ese nivel no lo hemos trabajado, pero sí hay información de que tiene mayor desarrollo de raíces los trigos de ciclo largo. O sea, yo elegiría siempre un trigo de ciclo largo que tiene mayor oportunidad y mayor desarrollo de raíces. La segunda pregunta, hemos probado la aplicación de sulfato de calcio con escarificadores y no vimos ninguna respuesta. Lo hemos probado, sí. Yo sé que hay trabajos que hablan de que hay respuesta. Nosotros no hemos tenido respuesta. Buen día. Quería preguntarle si hay presencia, si el suelo es de menor profundidad, por presencia de tosca, yo vengo del sudeste, ¿eso varía el impacto en la compactación, en la formación de bloques masivos? Sí, en general, por ejemplo, en los argidoles, la existencia de un B hace que los bloques compactos se ubiquen por encima del B. Cuando no tenés un B marcado, si vas a una pludol o una plustol, muchas veces las compactaciones están mucho más profundas. Y obviamente sí, el hecho de que haya una tosca debajo hace que las compactaciones se generen por encima. Sí. Vos hablaste como umbral el 23% de bloques masivos. ¿Habría alguna forma práctica de medir humedad en el suelo como para decir, nosotros tenemos mucho problema con las cosechadoras, con los contratistas que quieren entrar con las tolvas dentro del lote?
ellos dicen que por cada 4 máquinas pierden una. ¿Había alguna manera de decir, bueno, qué humedad del suelo hace para que que uno deje entrar las tolvas o no? Sí, hay test específicos de test Proctor que permite determinar el momento crítico de cada suelo. Eso depende mucho de cada región y cada cultivo. Visualmente hay una forma que hacen normalmente los contratistas, que es la de apretar el pie y ver si se marca el taco del zapato. Esa es la forma. Así. Muy fácil. El tema es descargar en cabeceras. En general, los datos que nosotros tenemos es que en lotes normales implica una pérdida de capacidad operativa de un 15% aproximadamente. O sea, no es tan elevado, vos hablas de un 20%. Sí. A lo mejor habría que negociar con los contratistas un precio diferencial por hacer ese trabajo y vale la pena hacerlo realmente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estaríamos. Gracias, muchas gracias. Gracias, Guille.